Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, yo sé que ustedes me están esperando, están abriendo la nevera y bueno, y dicen, tengo esto, voy a ver si coincide justamente con lo que Julio está pensando en preparar. Como siempre, mis recetas son prácticas, rápidas, está en bolsillo de todos, que es lo que más me interesa, más allá de que, por supuesto, uno puede pegarse el lujo, bueno, y transformar un poco la receta con lo que uno tenga en la casa, ¿eh? Payagua mascada es un plato muy nuestro también, por supuesto es un plato muy presente en estos días, fiesta de San Juan, en mucho frío, y es una combinación de mandioca. Yo voy a alterar un poco, ya les voy aclarando porque me encanta jugar con los ingredientes y justamente darle espacio a otros que de repente no están tan presentes frecuentemente en las preparaciones, ¿eh? Payagua mascada, la receta original es una suerte de hamburguesa, hablando mal y rápido, que se compone justamente como base la mandioca hervida. Nosotros los paraguayos consumimos de esa manera, y es la principal preparación que se le da justamente a este producto es sancocharla, es decir, hervirla. Hay personas que le agregan sal, otras personas que no. Bueno, y de ahí justamente se deja ya echar a volar la imaginación cuál sería la presentación, pero siempre en la mesa está la mandioca hervida que acompañe ya sea una pasta, que sea una carne, que sea una minuta, hasta una empanadita se acompaña con un trozo de mandioca y les aseguro que es algo delicioso, por cierto. Pero esta vez, para esta preparación, yo voy a sacar la mandioca y le voy a dar espacio a la batata. La batata es tan rica, por supuesto, acá en nuestro país tenemos dos variedades. Está la que es un poco más amarillenta y la que tiene justamente la piel o la cáscara, mejor dicho, ligeramente lilácea, ¿verdad? Y están las importadas que realmente tienen el color de una remolacha incluso, y que es muy atractiva y por sobre todas las cosas es muy novedosa para nosotros, ¿eh? Carne vacuna que voy a cocinar, por supuesto, se sazona con abundante hierba, como en el caso del cilantro, el perejil, la cebollita de verdeo. Se le agrega huevo para que tenga ligue, porque se va mezclando la carne procesada o molida con el puré de la mandioca, que yo repito, reemplazo por la batata, y esa es la base para preparar esta rica preparación. Payagua mascada, un plato de invierno, un plato de fiesta de San Juan. Vamos a hacer hoy, los ingredientes son estos. Para este payagua mascada de batata vamos a necesitar 1 kilo de batata cocida, 200 gramos de carne vacuna, un diente de ajo, 100 gramos de cebolla, una ramita de cilantro, un huevo, 150 gramos de harina de maíz, sal y comino. Bueno, venga director acá, venga aquí, ya tengo todo listo. Tengo por supuesto la carne vacuna, voy en busca del ajito también. Mi mixer está preparado aquí para empezar justamente el primer paso. Este menú consta justamente de 2 pasos principales justamente para el éxito, ¿eh? Tengo carne vacuna que coloco ya sobre mi mesa de trabajo, retiro el plato, me gusta hacer un poco ordenadito en la cocina para que sea más fácil todo. La carne, por supuesto, cualquiera sea el corte, por supuesto, tenemos una carne un poco más tiesa, un poco más firme, bueno, basta con llevar a una cocción un poco prolongada, ¿verdad? Y cortamos de esa forma, ¿eh? O puede ser una carne muy noble, como un lomito o un lomo, igual manera, pero por lo general siempre se recurre a utilizar una carne un poco más firme, un poco más durita, y nos aprovechamos incluso si tiene tendones, porque durante la cocción ese tendón se convierte justamente en una suerte de gelatina y que le da cuerpo a la preparación, y más todavía a esto que necesitamos que se forme muy bien como una masa para luego freírlas, ¿eh? Ahí está, coloco entonces la sartén, que después yo les muestro algo que ya tengo adelantado incluso. Tengo entonces la carne vacuna, voy a agregarle un diente de ajo picado y un poco de cebolla picada. La base para esta preparación, por supuesto, se le agrega sal y pimienta, cómo no. Ahí está, ajito que picamos de esta forma, repito, uno puede incluso agregarle grande, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esto vamos a mixar o procesar. Picamos cebollas hacia al descuido, no hay ningún problema porque, repito, todo esto se va a procesar para luego mezclar justamente ya con el puré hecho en base a la batata que yo estoy reemplazando justamente a la mandioca, ¿eh? Se aprovecha este paso justamente para agregarle un poco de sal, se aprovecha para agregarle un poco de pimienta. Ahí está mi shimi, como diría mi amigo Peter Stenger, y espérame, director, que traigo agua para agregar a esta preparación. El tiempo de cocción de la carne, por supuesto, repito, dependerá del tipo de carne que estamos utilizando, ¿no? Ahí está, si es una carne una carne magra, perdón, es una carne un poco más noble, por supuesto el tiempo de cocción será mucho menor, ¿eh? Y ahí le damos fuego, empezamos a cocinar y por supuesto controlamos la manera justamente que se va cocinando de a poco.
Por una cuestión de tiempo yo tengo aquí en la otra sartén, fíjense, súper adelantado. Tengo justamente la carne con la cebolla y fíjense que el jugo pareciera que tiene cuerpo, es decir, ligeramente espeso, porque eso fue a propósito. Puse cortes de esta carne que tiene un poco de tendones, puse como 20 minutos de cocción y eso es lo que está ocurriendo. Ven ustedes la parte blanca, que es la cebolla y un dientito de ajo. Por supuesto, esto le voy a agregar porque todavía no le había agregado sal. Ahí está. Le agregamos un poco de pepe. Y por supuesto también aprovecho ahí mismo, quédate director, que le voy a tirar un poco de hierba, como en el caso del cilantro. Tradicionalmente se utiliza una hojita de laurel. En este caso estoy reemplazando el laurel por un poco de cilantro que le da un sabor bastante ligero y de hecho queda mucho más rica, ¿eh? Por otra parte, bueno, después le hablo justamente de la cocción de la papa o en el caso de la mandioca, cómo debe ser para esta preparación. Porque ahora tengo que recordarte, estamos hablando de payagua mascada, nosotros los paraguayos sabemos cuánto pesa comer esto, pero es una delicia. Pero no me preocupa porque tengo el apoyo de Dismar Salud y Cultura que me ofrece justamente la dupla perfecta compuesta por el pangao y el vibro masajeador. Ambos productos lo que hace justamente es eliminar totalmente esa gordura, combate justo la obesidad, así como también combate la celulitis y también tonifica el cuerpo y de verdad. Llamen al 522-610 o el 0982-380-527 para que tengan a mano su pangao y su vibro masajeador. O sea, directamente la dupla perfecta que nos ofrece Dismar Salud y Cultura. Gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, antes de ir a la pausa, vengan aquí, chicuelos. Vengan aquí que tengo justamente la batata previamente ya tiernizada. Es decir, ya pasé por agua caliente, cociné la batata, ahí está, fíjense. Dejé a propósito esta cascarita lila para que ustedes vean cuál es la variedad. Esto voy a aprovechar en el corte, lo que voy a hacer es justamente retirar la cáscara y con un tenedor o una prensa puré, que por lo general uno siempre tiene en la casa, voy a convertir esto con un puré y eso es lo que voy a estar mezclando con la carne que voy a procesar. Tengo mi mixer preparado, tengo la carne que se está cocinando de a poco, así que estamos por buen camino. Rico payagua mascada, pero no utilizo mandioca, utilizo papa, señora, así que tome nota y prepare esta batata, ahí está, utilizo batata para esta preparación. Tome nota y por supuesto tiene tiempo de preparar hoy para el almuerzo o mañana o directamente para la cena, así que va a estar interesante. Breve pausa y seguimos con mucho más aquí en Cocinamos Juntos. Bueno, yo de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Por supuesto, estamos preparando un rico payagua mascada elaborado en base a batata esta vez. No estamos utilizando mandioca hervida como es tradicional. Lo que estoy haciendo es con un tenedor, por supuesto, la batata previamente tiernizada. Estoy haciendo puré. Por supuesto, ustedes pueden utilizar también un prensa puré, pueden, por supuesto, utilizar un mixer incluso para hacer esto, pero yo prefiero hacer al descuido, así es decir, justamente de una manera casera. No me preocupa que aparezca un pedacito de batata ahí entre la carne, igualmente puede quedar bastante sabrosa, rica. La idea justamente es darle espacio a la batata para esta elaboración, ya que es tan generosa, su almidón es muy rico, así que vamos a innovar un poco nuestra preparación tan rica, tradicional, clásica, típica de lo que es nuestra rica payagua mascada, pero de una manera bastante práctica, ¿eh? Lo que luego voy a hacer justamente mixar la carne, ir agregando a esto y ahí le iré agregando algo para darle un poco más de cuerpo, como en el caso de la harina de maíz, y utilizaré un poco de huevo también para que me ayude justamente al cuerpo, es decir, para que se vuelva una masa que yo pueda tranquilamente trabajar y armar mis payaguá después, ¿eh? Saco una parte más dura de la batata que quedó ahí y esto es rico, por supuesto es muy sabrosa. Uno puede agregarle un aderezo, una salsita picante, un poco de mostaza para que tenga más sabor todavía y va a quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Perfecto, tengo entonces la batatita hecha puré, dejo a un costado, cambio, tengo aquí la carne cocida ya, con la cebolla, el ajo y un poco de gajo de cilantro. Lo que hago es justamente con ese mixer convertir casi en un puré esto y con la ayuda, si me falta un poco de humedad, lo que puedo es agregar acá un poco de huevo para que tenga cuerpo, pero a simple vista la carne recibió una buena cocción, así que no va a haber ninguna necesidad.
Aprovechamos para recordarles más Salud y Cultura, la manera perfecta justamente de verse bien en estos tiempos. Saben de que esta empresa ofrece eso que está viendo en pantalla, 15 minutos utilizando diariamente el Pangao, que es la dupla, el Pangao, que es una faja reductora, y por supuesto con la dupla, que es un vibro masajeador. Diariamente utilizando 15 minutos ambos productos, por supuesto ustedes tienen la posibilidad de eliminar totalmente el estrés, combatir la obesidad, así como también tonificar el cuerpo. Muchas gracias, repito, a los amigos de Dismar Salud y Cultura por esta brillante oportunidad y por sobre todas las cosas por este producto fabuloso. Gracias. Bueno, volvemos, chicuelos, volvemos aquí. Tengo la batata entonces que ya he hecho hecha puré. Le agrego un huevo entero, ahí está. Le agregamos un poco de sal. Tengo la batata ahí, un poco de sal fina. Le agregamos un poco de pepe, es decir, un poco de pimienta negra molida al momento, con mucho cuidado, de tal manera que la pimienta se mezcle muy bien. Mezclamos muy bien con la ayuda de una espátula, una cuchara, un tenedor, lo que tengan a mano. Ahí está, todavía la carne no está presente aquí. Es porque es el momento justo de agregar la carne. Ahí está, la carne vacuna previamente procesada con la cebolla y el ajito. Ahí va a quedar de una manera fabulosa. Y ahora llegamos al proceso justamente de darle sabor, es decir, agregarle hierbas, agregarle comino y va a quedar de una manera fabulosa. Basta y me queda aquí para agregarle un poco de harina de maíz hasta obtener una masa que me pueda servir para ir armando del tamaño de una hamburguesa y va a quedar realmente de una manera fabulosa, práctica, fácil. Mientras le voy dando un poco de temperatura al aceite que voy a utilizar para freír justamente mi payaguá mascada. Un buen gajo de curantú, es decir, cilantro, la parte verde, la parte de la hojita. Es muy conveniente siempre que nos cuidemos en utilizar solamente la parte de la parte verde de la hojita, porque el tallo tiene una savia que por lo general vuelve ligeramente amarga la preparación. Así que asegurémonos de agregarle la parte verde nada más, la hojita verde. Picadita ahí. Buenísimo, buenísimo. El sabor de la carne fusionada con el sabor de la batata va a quedar y va a resultar justamente un payaguá diferente. Y por supuesto compartir con la familia. Un atún picado ahí. Y ahí que también aprovecho ya para agregarle una buena porción, o al menos lo que se requiera, de harina de maíz. Voy mezclando todo esto. Acá incluso luego le doy mano porque con la mano tengo que armar las hamburguesitas y directamente llevar a la fritura y va a quedar de una manera espectacular. Ustedes van a ver cómo queda esta preparación. Fíjense la mezcla de la carne majada, es decir, procesada, con un poco de cebolla y ajo, toda cocida, la batata hecha puré, le agregué entonces el huevo para que tenga ligue, le agregué con atún o cilantro, un poco de harina de maíz y esto realmente queda fabulosa, fabulosa, y por sobre todas las cosas estamos haciendo un payaguá diferente que va a quedar realmente de una manera espectacular. Basta con atreverse nomás en innovar un poco nuestra cocina típica y bueno, por supuesto tiene otra presentación. De esa manera también valoramos un poquitito nuestra comida. Un poco más de pimienta. Aprovechamos para hacer la pausa, la vuelta, ya empiezo a freír porque hoy estamos haciendo un rico payaguá, pero no utilizo mandioca, reemplacé por batata. Ya volvemos. Bueno, perfecto, ahí está todo, barullo, pero no se preocupen, eso ocurre siempre en la cocina. Estoy armando todo, a ver, un poquito de hierbita fuera de acá que ya no te necesito, harina de maíz tampoco. Empecemos justamente, tengo harina que ya está, perdón, aceite que ya está empezando a tomar la temperatura que yo necesito. A ver, la manera de probar es poniendo la mano encima, esto todavía está soportable, así que levantamos un poco más la temperatura y agarramos, nos remangamos y agarramos cada porción de la masa. Le damos esto, hacemos como una suerte de pelotita. Ahí está, ahí está. ¿Te gusta, mi querido amigo? Prepare ahí, ponga en práctica y bueno, y acompañe con una rica ensaladita esto, Está en ustedes si pasar directamente por un poco de harina de maíz o directamente freírlo así, ¿Qué deciden? Pasemos entonces por un poquito de harina de maíz que tengo acá también, para darle apenas un empolvado nada más. Y espéreme ya en el aceite caliente que ya ahí voy. Lo vemos primero, para que no absorba mucho aceite.
falta poquinho ainda, así que sigamos haciendo hasta que tengamos un aceite con una temperatura adecuada. Es muy importante que el aceite tenga la temperatura adecuada, si no va a absorber mucho y perdemos tiempo por ende, porque acá en realidad es de que tenga costra nada más. Acá no hay nada que cocinarse, la mandioca, la batata está hervida, hecha puré, la carne está también hervidita, así que nada más, para que se cuaje el huevo que utilicé como ligue y por supuesto tome una temperatura y ya está, Colocamos ahí entonces, agarramos otra masa, mezclamos muy bien ahí y esto realmente es una exquisitez, Repito, la temperatura del aceite tiene que estar bien adecuada para freír, porque si no, si está muy caliente, bueno, por supuesto sabemos que se va a dorar en exceso y si está frío posiblemente absorba aceite y no va a quedar tan blandita, Voy haciendo esto y aprovechamos para hacer un resumen, ¿no? Perfecto, ¿qué hice? Por supuesto puse como 20 minutos o media hora incluso a hervir las batatas. Cuiden de que las batatas sean todas iguales. Cociné muy bien hasta casi se haga puré. Por otra parte, piqué cebolla, piqué la carne, el ajo, llevé toda la sartén con un poco de agua y un poco de caldo incluso para saborizar. Aparte, lo que hice justamente es volver a hacer puré con la batata. Y por otra parte, una vez que la carne se haya tiernizado, procesé, es decir, coloqué en un bol, pasé por un procesador o directamente si ustedes tienen un mixer, igualmente pueden hacerlo también de una manera fabulosa, Y luego, por supuesto, junté ambas preparaciones, empecé a darle sabor con pimienta, con sal, con comino, con cilantro y por supuesto fui armando esto que estoy haciendo y empiezo a freír nuestro payagua. Es aquí que tenemos que tener mucho cuidado que no se exceda justamente, porque si no puede ocurrir lo siguiente, que se dore mucho o que se nos queme. Así que la excusa nada más es de que se etiernice esta preparación y va a quedar de una manera fabulosa, Muy práctica la manera de preparar y estoy reemplazando, repito, para este payagua a la mandioca por un poco de cilantro, es decir, nuestro delicioso cunato. Y fíjense, el aceite no tiene que sobrepasar mucho tampoco porque, repito, estamos en tiempo de cuidarnos y recurrir a unas técnicas o maneras justamente de que un producto que vaya a fritanga no se exceda mucho con el aceite. Es muy importante ese detalle a no descuidar también. Mientras voy preparando algún tipo de bosquecito con hierbas para decorar nuestro plato, porque como siempre, todo lo que preparo es muy fácil, está en precio, así que ya en minutos vamos a estar presentando. Cuando vamos a trabajar con fritura, tengan siempre a mano un recipiente con un papel por supuesto absorbente, una toalla para cocina, para que vayamos justamente retirando encima y de esa manera evitemos justamente el exceso del aceite, que se desprenda un poco ese excedente que haya subido por el producto y va a quedar de una manera fabulosa, Ahí está, levantamos un poquito más la temperatura. Ahí está, y fíjense, denme 2 segunditos que ya les muestro cómo queda nuestro rico payagua. No se olviden de que termino, por supuesto, y entrego mi turno a mi querida compañera Daisy, que se llega con otro programa espectacular. Mañana Plus, por supuesto, sorpresas y temas muy interesantes. Y por supuesto, como siempre, con su simpatía y la gracia, la querida Daisy les acompaña casi hasta el mediodía, Fíjense, está tomando cuerpo, está empezando a dorarse, no hay que dejar mucho tiempo. Yo me atrevería incluso a ir retirando los primeros ya, porque ya tomó ese colorcito apetecible que tiene que tener. Muchas veces con el afán de dejar de que se dore mucho, dejamos mucho tiempo, se seca el producto y por sobre todas las cosas, repito, le damos mucho tiempo a que esto absorba aceite. Esa es la técnica de una fritura correcta. Hay que tratar siempre de evitar de que esté mucho tiempo y sumergido en el aceite y por sobre todas las cosas evitar de que vaya en exceso tiempo en el aceite caliente. Agarramos con un tenedor con mucho cuidado a no quemarnos. Ahí está. Esto es fabuloso. Payagua mascada, diferente porque estoy reemplazando a la mandioca, que es la receta original. Reemplazo por nuestra deliciosa batata y por supuesto, ¿por qué no dar espacio también a la batata importada que se encuentra hoy en día en el mercado? Ahí está, con esta propuesta doy paso a mi compañera, a la querida compañera Daisy, que ya se llega con Mañana Plus y de mi parte será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Gracias, chao.